estamos. Buenos días a todos, un nuevo encuentro de este ciclo de videoconferencias que Punto Digital está ofreciendo a toda la comunidad. En este caso nos acompaña la licenciada María Belén Verón Ponce, que es doctora en Trabajo Social, licenciada en Trabajo Social y en Comunicación Social, docente regular e investigadora categoría 3 de la Universidad Nacional de Catamarca, directora de la especialización en políticas públicas de género y violencia de género de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. En esta oportunidad vamos a escucharla que nos enseñe acerca de las tareas de cuidados, desigualdades de género en contextos del COVID-19. Esperamos que sea de su agrado, receptamos todas las preguntas para que al final la doctora pueda contestarlas, así que a través del chat de nuestro canal de YouTube pueden hacer todas sus preguntas, todas sus consultas, para que podamos transmitírsela a la doctora para que la responda en el momento en que termine su disertación. Bienvenido a todos los puntos digitales del país, bienvenido a todos los que nos siguen miércoles a miércoles. Estamos muy contentos de estar con ustedes todos los miércoles, así que bueno, esperamos seguir trabajando de este modo. Muchas gracias y los dejo con la doctora Verón. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. También, bueno, gracias a la administración de los consejos multisectoriales, de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de la Municipalidad de la Capital, a Violeta Palavecino, una colega que nos ha contactado y invitado para este espacio. Bueno, gracias al compañero que está ayudándonos con la traducción también en lenguaje de señas. Bueno, como decía recién la presentación, mi trabajo consiste en que conversemos hoy en la mañana sobre tareas de cuidado y desigualdad de género en tiempos de COVID. Más que enseñar algo, lo que pretendo, lo que me gustaría es que podamos generar un espacio de diálogo, de conversación, que podamos repensar esto que nos está pasando a partir específicamente de las tareas de cuidado en clave de género. Bueno, básicamente lo que había pensado compartir con ustedes son en principio 3 momentos. Primero, que podamos conversar sobre qué es esto del género como cuestión social y como problemática de género. Luego, revisar en base a algunos estudios que se están haciendo en este tiempo sobre cómo ha afectado la cuarentena y el aislamiento dispuesto por el COVID a partir de la afectación en las tareas de cuidado. Y finalmente, un espacio para hablar sobre qué desafíos nos presenta este escenario para las políticas públicas y para las organizaciones sociales y comunitarias que pueden estar interesadas y pueden estar escuchándonos en el día de hoy. Bueno, en relación al cuidado, tenemos que pensar que tiene que ver con todas las tareas necesarias para la reproducción social de la vida, ¿sí? Todos y todas hemos necesitado en algún momento y necesitamos cotidianamente de tareas de cuidado, tareas de alimentación, de salud, de contención afectiva, de estimulación temprana para niños y niñas, las personas con discapacidad, los adultos mayores, también requieren ciertas situaciones de cuidado. Entonces, todos o hemos sido cuidados o debemos cuidar a otras personas que requieren de nuestro trabajo, ¿sí? Esas personas, como ya dije,
necesitan de estas tareas para su reproducción cotidiana, pero también podemos pensar que quienes ya somos adultos o tenemos, podríamos decir, autonomía económica para solventarnos, también necesitamos de otras tareas de cuidado que se realizan, por ejemplo, en el ámbito de lo doméstico particularmente, que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación, el vestido, la salud o el cuidado de otros niños o niñas que están bajo nuestra responsabilidad y que nosotros, para poder ir a trabajar, alguien tiene que asumir esa tarea, ¿sí? Los que somos padres y madres de familia. Lo que nos dicen las teorías de género es que la cuestión del cuidado está atravesada por lo que se llama la división sexual del trabajo. ¿Qué es esto? Es un dispositivo propio de la estructura patriarcal que lo que hace es dividir en ámbitos, en espacios, las tareas de la reproducción de la vida, asignando las tareas de cuidado de manera, podríamos decir, lineal a las mujeres, y a partir de ahí asignarle a las mujeres también lo que tiene que ver con las tareas domésticas. Esta división sexual del trabajo ubica, por ejemplo, al mundo de lo masculino como el mundo del afuera, el mundo de lo público, y esa división lo que genera es una situación de injusticia, ¿sí? De sobrevaloración de una tarea frente a otra, y a veces también de explotación en términos económicos de una tarea sobre otra, ¿sí? Esta misma división sexual del trabajo, podríamos decir, se expande a lo que serían, por ejemplo, las tareas y los trabajos en el mercado laboral. Y podemos pensar, por ejemplo, cómo hay muchas tareas que son feminizadas en el sentido de que son ejercidas mayoritariamente por mujeres. Pensemos, por ejemplo, en lo que sería la educación o la salud, espacios, políticas públicas que están asumidas prioritariamente por mujeres que realizan este tipo de tareas asociadas al cuidado, ¿sí? Y además podríamos pensar también, de hecho hay muchos estudios al respecto, cómo estas tareas, podríamos decir que son feminizadas, cuentan con una menor valoración económica en el mercado laboral. Específicamente las tareas de cuidado, muchas de ellas tienen en la estructura, en el escalafón de salarios, el menor salario, ¿sí? Pensemos en el sueldo del peón rural, del trabajador rural o de la empleada doméstica o de la niñera, ¿sí? Incluso lo digo en términos femeninos porque es asumido casi mayoritariamente por mujeres. Dice Silvia Federici, que es una filósofa italiana, que esto que es realizado de manera natural, como si fuera algo naturalizado por las mujeres, es en realidad una estrategia para la acumulación y para la reproducción del capital, en el sentido en que se ha construido como algo que no se cuestiona, que está naturalizado, pero lo que produce es, por un lado, una socialización, sobre todo de las mujeres, para que asuman esta tarea. Pensemos las tareas domésticas en nombre de el amor, ¿sí? El amor de madre, y que básicamente lo que va a lograr es la realización de una serie de tareas que son necesarias también para la reproducción económica y para la acumulación capitalista, ¿sí? Es un poco lo que les decía recién. Todos nosotros, para venir a nuestro trabajo o para hacer nuestro trabajo, necesitamos que alguien realice una tarea que podemos ser nosotras mismas o podemos encargárselas a otra persona y que en términos económicos resulta un plusvalor, ¿sí? Resulta en términos económicos una valoración extra a la tarea que nosotros nos toca realizar, ¿sí? En el mercado de trabajo. Esta situación, digamos, de afrontar las tareas de cuidado, sabemos que no es igual para todas las personas, ¿sí? Se juegan, podríamos decir, en la resolución de nuestras tareas de cuidado,
una serie de condicionantes que tienen que ver con nuestra posición en la estructura social, tienen que ver también con cuestiones de raza, tienen que ver no solamente con cuestiones de género, sino también con cuestiones generacionales, nuestra inserción o no en el mercado laboral, cuestiones de clase, podríamos decir, que van a definir posibilidades de acceso, por ejemplo, a servicios públicos, a recursos, a tener una obra social. Entonces, en el marco de las estructuras sociales, podríamos decir que estas situaciones de desigualdades de género vinculadas con el cuidado tienen que ver con situaciones también de violencia de género, ¿sí? Porque nos exponen a mayor vulnerabilidad o no en función de las posibilidades que tenemos de afrontar con esas necesidades de cuidado de las personas con las que nos toca convivir, de nuestros hijos e hijas, ¿sí? Esto básicamente para comprender en términos de género la cuestión de qué entendemos por el cuidado, ¿sí? En ese sentido, dicen muchas autoras y autores que la cuestión de género es una nueva cuestión social, en el sentido en que nos pone a nosotros frente a un desafío, cómo afrontamos las tareas de cuidado. Yendo a la segunda parte de la exposición, nosotros tenemos que pensar ahora qué ha pasado con la pandemia, ¿sí? Sabemos que a partir del 11 de marzo, en que la OMS ha decretado que el COVID-19 es una pandemia, los distintos gobiernos nacionales han estado definiendo situaciones de aislamiento, de confinamiento para la población. Y también sabemos, les he dicho mucho, que durante este tiempo han quedado en evidencia y podríamos decir se han recrudecido las situaciones de desigualdad de la población que venían de antes de la pandemia, pero que ahora han aflorado con más fuerza, ¿sí? En relación a las tareas de cuidado se ha visto con mucha evidencia estas desigualdades, como las personas han tenido diferentes posibilidades, oportunidades, recursos para afrontar las situaciones de cuidado, ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, que a partir de este eslogan o de que se ha dispuesto de quédate en casa, ¿sí? Como posibilidad de cuidado y de que no se difumine el virus, ha puesto en evidencia, por ejemplo, las desigualdades en relación a lo habitacional, ¿sí? No todas las personas tienen casa, no todas las personas tienen casas bien equipadas, muchas familias viven en situación de hacinamiento o tienen dificultades para sostener la reproducción de la vida sin tener que salir a trabajar, ¿sí? Porque tienen trabajos no estables, ¿sí? En situaciones de precariedad, o realizan changas, entonces, o trabajan en la vía pública, entonces sus trabajos se vieron prohibidos, ¿sí? Sin poder dar continuidad y por lo tanto sin poder responder a las necesidades de cuidado de su grupo familiar. Asimismo, también, como decíamos recién, las poblaciones han tenido diferentes afectaciones en relación a la pandemia. No es lo mismo mujeres y varones o familias del sector medio, empleados públicos o empleados del sector privado o empresarial que personas en situación de pobreza, población LGTB, niños, jóvenes, adolescentes de grupos vulnerables con padecimientos sanitarios específicos de salud, mujeres de los pueblos originarios o campesinados, ¿sí? Dice Karina Betiani, que es directora del Observatorio Pensar la Pandemia de Claxo, que lo que era invisible, que es esto de las tareas de cuidado, se ha hecho evidente y lo que se ha puesto de manifiesto es una verdadera crisis de los cuidados en esta pandemia, ¿sí?
Esta situación de aislamiento en términos individuales, como se ha establecido, ha sido inviable para muchas familias. También podemos pensar, por ejemplo, muchos adultos mayores de más de 60, 65 años que deberían aislarse. Se ha puesto en evidencia que, por ejemplo, no tienen redes de apoyos, cuidadores que se hagan cargo, ni recursos para afrontar esta situación de cuidado. Podríamos decir, por ejemplo, que desde la OIT hay 126 millones de mujeres que trabajan de manera informal en América Latina. Eso quiere decir situaciones de inestabilidad laboral, bajos ingresos, falta de mecanismos de protección, por lo cual no pueden resolver la reproducción cotidiana, la alimentación de sus hijos, la continuidad de la alimentación o, por ejemplo, el acceso a servicios de salud. También podríamos citar una investigación que se realizó desde la Universidad Nacional de San Martín, dirigida por Karina Vidaseca, también a principios de la pandemia, que se realizó tanto en sectores urbanos como rurales, a mujeres, sobre todo a mujeres afectadas y cómo afectaba al cuidado en este confinamiento. Y esta investigación arrojó como resultado que, por ejemplo, el 84% de las mujeres son responsables casi exclusivas de las tareas domésticas y de cuidado en las zonas urbanas de Argentina. El 54% respondieron que tienen alguien que colabora en esa tarea de cuidado, pero ese alguien generalmente son otras mujeres o son hijas, ¿sí?, que deben colaborar generando una sobrecarga de tareas, ¿sí? Pensemos en las mujeres que tienen que, además, sobrecarga de tarea en el mercado laboral y que con el teletrabajo se les agudizó la situación de responsabilidades y de no poder dar un corte entre lo que eran las tareas domésticas, las tareas asignadas por los empleadores, las tareas educativas, que también dice este mismo estudio, en un 92% ha sido llevada adelante por mujeres. A esto se le suman las dificultades para el acceso a Internet o servicios que tengan que ver con poder garantizar la continuidad educativa en el hogar, como ha sido dispuesto por el Ministerio de Educación para afrontar este momento. Se afronta también todas las situaciones de pérdida de trabajos que ya eran precarios. Esto ha afectado mucho a las poblaciones urbanas y también a las poblaciones rurales, ¿sí? En relación a la alimentación, por ejemplo, sigue diciendo este estudio, el 33% de las mujeres travestis y trans han respondido que ha empeorado su situación de alimentaria en este momento. El 30% de las mujeres originarias ha corrido esta misma suerte y el 26% de las mujeres rurales también manifiesta que ha empeorado su situación de alimentación. En relación, por ejemplo, al acceso a subsidios que también se han activado en este momento de pandemia en Argentina, por ejemplo, el 22% de las mujeres travestis y trans han podido acceder al IFE, el 66% no ha podido recibir ningún subsidio, ¿sí? Fíjense la diferencia. Y de esas personas que no han podido recibir ningún subsidio, que es una situación muy grande, es una proporción muy grande, se trata de poblaciones que han tenido dificultades, por ejemplo, para el acceso a Internet, el acceso a la documentación, ¿sí? Para poder acceder a los servicios públicos, por ejemplo, afrodescendientes, migrantes, mujeres de los pueblos originarios, ¿sí? Que se han visto, podríamos decir, doblemente afectadas en su garantía de derechos por no poder garantizar
la documentación que les sirve de acceso para tener estos subsidios, ¿no? También situaciones respecto de la violencia de género. Un 84% de las mujeres manifiesta que ha percibido de mayor manera la violencia de género. Lo mismo en relación a la violencia contra los niños y niñas en el entorno familiar, ¿sí? El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva también se ha visto dificultado en este contexto de pandemia. Y en relación a las mujeres rurales también se han visto afectadas las tareas de cuidado, por ejemplo. En esta encuesta realizada por la Universidad de San Martín, un 94% de las mujeres rurales y originarias manifiestan ser las exclusivas responsables del trabajo doméstico y de cuidado, ¿sí? Además, el 92% de ellas son las encargadas de acompañar las actividades escolares de sus hijos e hijas, con un 56% solamente de acceso a Internet, con la sobrecarga de tareas que tienen que ver con la alimentación, la producción de alimentos en el contexto rural. Un 25% de esas mujeres manifestaron ser voluntarias en tareas colectivas, comunitarias, para la resolución de esas necesidades. Ahí podemos pensar la participación en organizaciones, en movimientos sociales. Sabemos que muchas de las mujeres de pueblos originarios llevan adelante prácticas de cuidado de tipo comunitarias para la resolución de esas necesidades, ¿sí? Que a diferencia del contexto urbano, la organización es fundamental en las zonas rurales para llevar adelante y resolver esas necesidades. Al respecto, por ejemplo, consultamos a una investigación del colectivo de coordinación de acciones socioambientales de Bolivia, y ellas ponen de manifiesto cómo las dificultades que tenían las mujeres campesinas e indígenas ya previas a la pandemia, relacionadas con el acceso a la tierra, la posibilidad de dar continuidad a sus tareas económicas, se han visto agravadas en el contexto de COVID. ¿Cuáles son estas dificultades? Las dificultades que tienen que ver, por ejemplo, con los proyectos productivos, socioterritoriales, que se insertan en sus pueblos. Podemos pensar la megaminería, los proyectos de agronegocios que de manera previa a la pandemia ya venían afectando y generando dificultades para la continuidad de sus actividades económicas. Y dice esta investigación que durante la pandemia se han visto afectadas de mayor medida la restricción de derechos y de condiciones de cuidado para las mujeres. Podríamos pensar en el derecho al agua, el derecho al trabajo campesino, ¿sí? Que al realizarse fuera del hogar también se ha visto dificultado en muchos casos, el derecho a la economía local y comunitaria, que tiene que ver con la instalación de ferias, de formas de intercambio de los alimentos, el derecho a la salud a través del acceso a servicios de salud. Y además, otra situación que han manifestado también las mujeres de sectores rurales o campesinos tiene que ver con algo que también se ha visto de manifiesto en las zonas urbanas, relacionado con las acciones de represión policial, abuso policial, apremios ilegales. En este contexto de cuidar la no circulación, las fuerzas policiales y militares han excedido en muchos de los casos sus acciones en contra de la población pobre, en situación de pobreza, de las mujeres, de la población LGTB, de las mujeres de pueblos originarios. Entonces podríamos decir que, resumiendo esta parte, que además de las situaciones de
agravamiento de crisis de cuidado, se han visto vulnerados muchos derechos a partir de la suspensión de algunas actividades esenciales o que no fueron consideradas esenciales, pero que sí eran esenciales para la reproducción de la vida de las mujeres, de los niños, de las niñas, de las personas con discapacidad, etc. Entrando ya, digamos, a la última parte de lo que pensaba compartir con ustedes, en relación a qué enseñanzas nos está dejando y cómo podemos organizar la vida a partir de esta pandemia o en esta pospandemia, ¿sí? Sin duda, la pandemia y el COVID-19 nos ha puesto a nosotros en un momento de suspenso, ¿no? Y de repensar otra vez, como decía al principio, qué cosas son fundamentales, qué cosas son esenciales, ¿no? Se habla mucho de las actividades esenciales. Bueno, ahora podemos pensar qué sería lo esencial para la reproducción de la vida. También se habló mucho y se habla mucho en esta pandemia sobre cuidar la salud o cuidar la economía, ¿no? Como una disyuntiva. Y me parece que estas son las cuestiones que tenemos que darnos un tiempo para repensar y para reorganizar. Les decía también que se habla de las tareas de cuidado como tareas que tienen que ver con la cuestión social. Laura Pautasi, que es una politóloga argentina, dice que tenemos que comprender que las necesidades vinculadas al cuidado son necesidades que tienen que dar lugar al reconocimiento de derechos, ¿sí? Y cuando hablamos del reconocimiento de derechos, tiene que ver con el reconocimiento de necesidades, de luchas de distintos colectivos, organizaciones, movimientos, para que esas necesidades sean parte del Estado, de las políticas públicas del Estado, ¿sí? Y fíjense que yo les estoy diciendo reconocimiento de colectivos, de organizaciones, de movimientos que ya están dando cuenta de formas de resolver esas necesidades, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, cómo en esta pandemia varias organizaciones se gestaron para resolver estas necesidades de cuidado. Concretamente en Catamarca se organizó una red feminista de cuidados que trabajó fuertemente a partir de, por ejemplo, la red social Facebook, la organización de la economía social que se han vinculado para resolver sus necesidades de comercialización a través de las redes sociales, pero también pidiendo a la política pública el acceso a algunos espacios de feria. Podemos pensar, por ejemplo, cómo el colectivo LGTB, a través de, por ejemplo, los consejos, como los consejos municipales, han pedido el acompañamiento para poder resolver sus necesidades alimentarias de manera colectiva también. Entonces, estas estrategias para dar respuesta a las necesidades son las estrategias que los estados, los equipos técnicos de los gobiernos deben indagar, deben dialogar, deben buscar dar continuidad y fortalecer para poder resolver estas necesidades de cuidado. Volviendo a Laura Pautasi, ella dice que pensar las políticas del Estado en relación al cuidado tienen que tener en cuenta tres aspectos. Por un lado, las personas que requieren el cuidado, ¿sí? Estos son sujetos de derechos, ¿sí? Niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, gente que por su situación de ciudadanía lo que requiere es que los servicios de cuidado que se brindan sean en términos de derecho, no de caridad, no de filantropía, sino con un reconocimiento que pueda ser reclamado a los estados, no por condiciones de merecimiento para que se les deba otorgar, sino en términos, podríamos decir, de universalización de esos servicios. Otra cuestión que hay que tener en cuenta son
¿qué tipos de servicios se brindan? Tienen que ser inevitablemente servicios de calidad, servicios urgentes, que se respondan con celeridad, servicios que se puedan contener en el tiempo, dar continuidad, con presupuestos acordes, con calidad en los servicios profesionales que se brindan, cuando hablamos de guarderías, de comedores, de centro de día, con una calidad profesional en el servicio. Y esto nos lleva al tercer aspecto, que tiene que ver con las personas cuidadoras, ¿sí? Las personas cuidadoras, las personas que están a cargo de esos servicios de cuidado, tienen que tener un reconocimiento económico acorde a la tarea que realizan, ¿sí? No puede llevarse adelante por becados o personas precarizadas, o por lo menos esa situación no debe ser permanente. Tiene además que tener cuidados en términos psicológicos, porque ciertamente son tareas desgastantes, estar todo el tiempo a cargo de niños y niñas, personas mayores. Entonces, que se puedan generar capacitaciones, rotación en los servicios, y para evitar, podríamos decir, lo que sería esta reproducción de la precarización de los trabajos de cuidado que ya se viene denunciando a partir de estos estudios, ¿sí? En síntesis, como para ir sellando, digamos, esta presentación, por lo menos de mi parte, y ya abrimos el diálogo, creo que esta situación de la pandemia del COVID-19 lo que nos está poniendo delante es una oportunidad para pensar, para repensar las relaciones sociales, las estructuras sociales. ¿Qué hacemos con nuestros niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, las personas que requieren cuidado, que no son solo responsabilidad de varones y mujeres en el ámbito familiar, sino que son responsabilidad de los estados, de las sociedades, y que como sociedades debemos responder como una cuestión de Estado, como una cuestión de derechos. Además, me parece que es necesario repensar esta dicotomía que se ha planteado en términos de o la economía o la vida, o la economía y la salud. Y ahí me parecía muy importante, necesario, útil, iluminador, volver a estos ejemplos que estuvimos dando en relación a cómo se organiza, por ejemplo, la vía campesina, las mujeres y las comunidades originarias, que han dado cuenta que las actividades económicas no necesariamente tienen que ser contrarias a la vida, sino que son para el sostenimiento de la vida, y que en ese sentido, en la economía social y solidaria, en los sistemas agroalimentarios de nuestros territorios, hay una respuesta posible a las necesidades de cuidado, y que me parece que desde los lugares en los que nos toca actuar tenemos todavía mucho para mirar y para aprender desde esos lugares. Bueno, esto es más o menos lo que yo había preparado, y si hay preguntas, comentarios, las estaremos contestando. Me dicen que no hay preguntas, no sé si no hay preguntas, damos por finalizado. ¿Sí? Bueno, les agradezco a todos, a todas por la atención, a la Municipalidad de la Capital, en la Secretaría de Coordinación y Gobierno, a todos ustedes por estar aquí escuchando, y bueno, quedo disponible para lo que requieran, para seguir pensando estas situaciones que nos están poniendo un gran desafío en este momento. Saludos.